Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada. Hoy vamos a hablar de las oportunidades y desafíos del producto rey del Ecuador, del producto tradicional de liderazgo del Ecuador en el mundo alimenticio, el banano. Vamos a conversar con Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, para hablar de lo que ha sucedido el 2024 y las proyecciones y oportunidades que se presentan para el 2025. A continuación, el contexto noticioso del programa de esta noche. Ucrania ataca a Rusia con misiles estadounidenses y desata tensión por respuesta en consecuencia. La autorización del presidente Biden para que Ucrania pueda usar sus misiles en ataques a bases rusas en territorio ruso activó los protocolos nucleares de Rusia, abriendo la posibilidad de una tesorera nuclear focalizada, por ahora, contra Ucrania y calificada por Putin como una agresión de Estados Unidos contra Rusia. Esto ha despertado las alarmas en países europeos como Suecia, que ya están distribuyendo entre sus ciudadanos instructivos de preparación para una guerra con instrucciones que tengan reservas de vituallas, entre otras cosas. En el segundo tema, Donald Trump designó a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud. Él es conocido por su posición antivacuna y ha generado una reacción fuerte en la comunidad científica y la industria farmacéutica. En otro tema, el gobierno ecuatoriano logró contratar con el sector privado colombiano, generador y distribuidor de energía eléctrica, la venta de hasta 450 megavatios, lo que sumados a la producción adicional de Coca-Cola Sinclair por las lluvias presentes, contribuye a reducir los cortes de energía. En otro tema, Ecuador logró después de 59 años ganar como visitante a Colombia en el fútbol, estamos hablando, con lo que está muy cerca de la clasificación al Mundial. Y en un quinto tema, nuestra presentadora y codirectora del programa, es decir, yo, María Sol Pons, he lanzado en Guayaquil una cuarta novela, El asesino del tronco, editada por Planeta y por supuesto disponible para su adquisición en Librería Española, en Mr. Books, en todas las librerías a nivel nacional. Esta novela cuenta la historia de una familia ecuatoriana campesina que migra a Venezuela en 1979 en búsqueda de mejores días. No voy a spoilearles la novela, pero sí se las recomiendo para su lectura. Es brevísima, tiene 179 páginas, pero muy profundamente cuenta cómo los migrantes, producto de la migración forzosa, llevan un dolor silencioso que los acompaña casi siempre en sus procesos. También será lanzada en Quito este jueves. Así que a los amigos de Quito los invitamos a que vayan al CCI, a la Librería Española, a ver el libro. Y una gran recomendación es, ahí hay un excelente regalo de Navidad para estas Navidades. Por supuesto. Persistir e insistir. Nos vemos en las que están en Quito este jueves 27 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Librería Española. Y ya volvemos con nuestro invitado, Richard Salazar. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV.
Ya estamos de regreso aquí con La Letra Colorada. Nos acompaña hoy Richard Salazar, como les mencionábamos en nuestro bloque anterior. Él es director de Acorbanec. Richard, bienvenido a La Letra Colorada. Un gusto estar con usted. Un placer estar aquí para poder atender sus inquietudes a este prestigioso programa y canal. Buenas noches, Richard. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Ustedes acaban de tener un gran evento. Acorbanec ha hecho una gran convención donde se han tratado temas muy importantes de la evaluación del 2024 y de las proyecciones del 2025 para la industria bananera. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, en primer lugar, destacar lo que usted menciona de que es la primera vez en los 8 años de creación institucional que Acorbanec hace este evento, el Banana Business, que tiene como, entre otros aspectos, aparte de un tema de feria comercial, el dar información a las personas que nos visitan sobre diferentes aspectos, a conocer temas de innovación, tecnología, tendencias, mercados, análisis situacionales, incluso hasta geopolítica. Y la verdad es que este año 2024 ha sido muy atípico, donde el cambio climático nos ha pasado una mala jugada a todos los productores y exportadores de banano en el mundo, reduciendo sobre todo la oferta exportable, generando a su vez un incremento del precio spot a la vez por la reducción misma de la oferta, cambiando el escenario de proveedores en los diferentes destinos, donde nosotros reemplazamos a otros proveedores que incumplieron de una u otra manera el abastecimiento. Vamos a cerrar con un ligero crecimiento este año, hasta octubre, las cifras de 308 millones de cajas, alrededor hemos crecido un 1% con relación al año pasado, pero es un poco contradictorio porque si cogemos realmente esta reducción de la oferta, tenemos aproximadamente un 15% menos en producción en comparación con el año pasado. Pero usted dirá, bueno, ¿y por qué solo hemos crecido? ¿Por qué hay una diferencia entre la reducción de la producción y la exportación? Porque hay otras siembras que están ahí, que no están registradas en el ministerio, pues están en producción y se exporta dicha oferta. Entonces, en resumen, vamos a crecer un 1% aproximadamente, ya de acuerdo a las tendencias. Y para el próximo año creo que nos espera algo parecido, la verdad, donde aparentemente tendremos situaciones similares, pero la diferencia es que ya otros países están comenzando un poco a regularizar su producción también, pero siempre ya el factor climático llegó para quedarse y va a ser una incertidumbre al final del día también. Antes de ir a la siguiente pregunta, ¿esa tasa de crecimiento era la esperada o hay algún tipo de sorpresa? Sorpresa, porque pensábamos crecer en un 5%, de acuerdo a los infundes. Antes, en lo banano, los parámetros para más o menos establecer cuál va a ser tu producción futura son los infundes. A pesar de que tenemos un promedio de un 8 o 9% más en los infundes, pero al final del día el ratio o la productividad, es decir, el número de cajas por racimo, fue mucho menor de lo esperado. Por ejemplo, el año pasado teníamos, dependiendo de la zona, entre 1.5 y 1.4 cajas por racimo. Este año fluctúa entre 1.3, 1.2, 1 y menos de 1 en algunos casos. Entonces, eso es lo de fondo lo que ha pasado, una menor productividad. Richard, el 40% de nuestra exportación va 30% a la Unión Europea, 10% más o menos a Estados Unidos, que son mercados estables que demandan una serie de certificaciones de sostenibilidad. Hay una pregunta que se la voy a dividir en dos partes. ¿Cuánto nos estamos preparando en fortalecer nuestra sostenibilidad y cuántos mercados más están incorporando esta exigencia a su demanda? Mira, yo creo que el Ecuador se ha venido adaptando bastante bien a los requerimientos de los mercados, y usted bien lo destacó, sobre todo el de la Unión Europea, que es el más exigente, donde, sin temor a equivocarme, le puedo decir que el Ecuador, en comparación con el resto de los países latinoamericanos productores y exportadores de banano, es el que cumple prácticamente todo lo que nos han pedido. Es decir, nos hemos adaptado a los requerimientos, mas sin embargo siempre está ahí latente mantener esa sostenibilidad, porque todo eso ha costado sacrificio y costos, un incremento de costos, que de no ser o de no recibir un precio adecuado por la fruta que digamos, pague ese esfuerzo hecho, sí correría riesgo la sostenibilidad. Y no solamente la sostenibilidad, sino también el abastecimiento de fruta a estos mismos mercados, producto de no atender adecuadamente las plantaciones. Pero de fondo, el Ecuador creo yo que es el único que está, en comparación con otros países, digamos, de avanzada, más preparados
tenemos casi 9 certificaciones. Y contestando a su pregunta, yo le diría que alrededor de un casi 50%, sin temor a equivocarme, de las plantaciones de banano tienen ya algún tipo de certificación, sobre todo para atender estos mercados. Adicionalmente hay una BPA que tiene un incentivo tributario. Perdón, para el público que no sabe, ¿qué es BPA? Las buenas prácticas agropecuarias. Ya. Entonces, que mediante una ley establece que en el caso del banano en particular, de cumplirlas, que eso te homologa más o menos al Global Gap, tienes un incentivo tributario incluso de hasta casi un 50% para los productores. Entonces, estamos preparados y viene adaptándose el Ecuador. Ahora es la Unión Europea, Estados Unidos, pero ya suenan otros países, Japón, la misma Rusia, aparentemente, sobre todo con el tema de los LMR, ¿no? de los residuos de ciertos plaguicidas que ya prácticamente se están ya no usándolos en la plantación. El cambio climático trae un cambio en los ciclos, en el consumo, trae muchos cambios. ¿Cómo afecta esto al banano? Bueno, si analizamos este año, que realmente ha sido el anterior y pero este en particular, lo que ha habido, por ejemplo, es una reducción de la oferta, donde todos nos afectamos, no solamente Latinoamérica, sino también Asia, donde hubo una reducción de la oferta, que ha hecho que, si bien es cierto, por ejemplo, el mundo demanda, se me ocurre 20 millones de toneladas anuales, y la oferta está equilibrada, ¿no? El problema es cuando hay un desfase, en este caso de la oferta, la demanda sigue igual, pero si la oferta solo te da 19, entonces el mundo va a consumir 19. No es porque no quiere la diferencia, es lo que un poco pasó este año. El cambio climático, insisto, llegó para quedarse en el mundo, no solamente aquí en nuestra zona, sino también en Asia. Pero la demanda yo creo que incluso está creciendo un poco más, pero al nivel de oferta vamos ajustando. Es un poco por eso es que nosotros estamos un poco en contra de esa ley de bananos actual en el Ecuador, porque uno tiene que adaptarse rápido a los cambios. Fíjense ustedes este año, a pesar de que tuvimos una reducción de la oferta, pero sí tuvimos más fruta que la competencia. ¿Y qué hicimos? Captamos parte de los mercados de estos países. Por ejemplo, como usted destacó una cifra de 10% en el caso de los Estados Unidos, este año ahora es 12.5%, crecimos 32% en los Estados Unidos este año, y en el caso de Corea del Sur, 260%. Bueno, ahí hay un caso muy particular, pero me refiero a la potencialidad que tenemos de crecer en ciertos mercados también, producto de tener la fruta disponible, que es el caso. Así que el clima llegó, digamos, el cambio climático llegó para quedarse y tenemos que vivir con eso. Ya aspectos como enfundes ya no es una señal clara y precisa de qué es lo que vamos a tener en producción. Este año lo demostró, ¿no? Solo para acotar ahí, parecería que la flexibilidad no es algo que el Ecuador abraza con facilidad, más bien le cuesta y nos anclamos a estos modelos rígidos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es decir, el banano es un tema politizado, a diferencia de otras importantes exportaciones ecuatorianas que no tienen esa misma concepción. ¿Ve usted alguna esperanza en que esto cambie? Mire, yo creo que a pesar de que tenemos esos limitantes que bien nos destaca, yo creo que hay algo que el Ecuador tiene y que nos diferencia muchísimo. La fruta la tenemos siempre. A diferencia de otros países que tienen restricciones, por ejemplo, y este año, y disculpa que ponga ejemplo mucho este año, pero es lo que pasó. A pesar de que tuvimos menos fruta, vinieron al Ecuador a completar lo que necesitaban completar en Estados Unidos y Europa. Por eso crecimos en estos países, en estos destinos. Entonces, la disponibilidad siempre la tenemos. La calidad de nuestra fruta no necesitamos aplicarla, las condiciones organolépticas de nuestro banano, a diferencia de los otros países, nos ha permitido llegar a distancias bastante lejos, etc. Entonces, a pesar de todas esas limitaciones, tenemos una fruta de alta calidad que nos permite adaptarnos al mercado. Nos hemos adaptado, o sea, el Ecuador bananero se ha adaptado al mundo, a sus requerimientos y necesidades, incluso como compra. Lo que no se ha adaptado internamente es esa normativa de banano que, lejos de ayudar a crecer en el negocio, hace todo lo contrario. Usted ha mencionado Corea del Sur, y usted ha mencionado el Asia y los cambios geopolíticos y los cambios climáticos. Hay nuevas producciones de banano en el mundo. Hay, bueno, el continente africano que más bien como que se ha estancado, pero en el Asia, Vietnam, Laos y Camboya vienen creciendo y tienen cercanía a mercados importantes de nosotros, como el Asia Central y Rusia, por ejemplo, y el Medio Oriente.
¿Cómo interpretamos lo que sucede ahí? Bueno, nosotros venimos monitoreando toda nuestra competencia, por supuesto, y entre esas la de los países productores de Asia Oriental, particularmente Vietnam, India incluso y Camboya. En el caso de Vietnam, viene creciendo en su exportación y el año pasado, por ejemplo, cerró en 585.000 toneladas, de los cuales el 85% se quedó en China. Pero en el caso particular de Vietnam, ahí hay un riesgo muy latente que lo tenemos, que está muy cerca a Rusia y tiene conexiones por vía de trenes, que incluso le permite llegar a Moscú, por ejemplo, en 10 días. Entonces, usted era bueno, todavía no tiene el suficiente banano, pero tiene un crecimiento, un potencial de crecimiento importante que puede captar no solamente China, sino Rusia. Y en el caso de Camboya, prácticamente del 100%, el 95% se queda en China. Y ha tenido muchos problemas fitosanitarios, lo mismo que Laos. Y la misma China, que es el segundo mayor productor de banano en el mundo, pero se queda todo en China. Y en el caso de la India, que también lo estamos monitoreando, está entrando de las 500.000 toneladas que exporta ahora, más o menos en promedio anual, está entrando muchísimo en Medio Oriente y se ha concentrado mucho en Irak e Irán. De hecho, este año el que nos ha quitado espacio en Irak es India, por ejemplo. Entonces, hay un riesgo latente de estos dos destinos, de estos dos países, perdón, y que obviamente estamos monitoreándolo, que de una u otra manera nos ha venido afectando a nosotros por el tema geopolítico, que es de conocimiento público, sobre todo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Richard, mayo de 2024, quedó ya establecido el TLC con China, empezó a operar y se tenía una gran expectativa de crecimiento de exportaciones a ese país. Hablando y tomando en cuenta, por supuesto, las peculiaridades de ese mercado y las peculiaridades del manejo de ese mercado. ¿Qué ha pasado en este segundo semestre de 2024 con respecto de las expectativas que se tenía de ventas con el producto del TLC con China? O sea, China es China, ¿no? O sea, China es tan volátil, o sea, es un mercado muy volátil, es un mercado más de spot que de contrato, pero que cuando te compra, digamos, un crecimiento bastante rápido. El tema este año es que por esa reducción de la oferta, el precio de la fruta en el mundo subió y en el del Ecuador particularmente mucho más. De hecho, si vemos el precio spot promedio está más o menos casi cercano a los $8. China no te paga, cuando el precio de la fruta más o menos en promedio spot está más de 7 ya no comienza a comprar. Y es lo que ha pasado este año. Hemos tenido una reducción de las exportaciones pese a que ya está en vigencia el acuerdo comercial, pero cuando se normalice la parte de producción, estoy casi seguro que vamos a tener un mayor crecimiento de venta a este destino. Siguiendo en esa línea de China, se habla del nuevo puerto ya inaugurado en el Perú, con una gran dirección hacia el mercado chino. ¿Va a significar esa presencia de ese puerto una opción mejor para llevar el banano chino el banano ecuatoriano hacia el mercado chino? Por supuesto que sí, porque lo que va a hacer eso es reducir nuestro tiempo de tránsito. Entre 15 y 17 días aproximadamente llegarían a estos destinos. Yo creo que lo veo en lo positivo. Yo creo que para digamos, atender mucho más rápido estos mercados, creo que sería estratégico para nosotros, o sea, viéndolo positivamente, ese puerto, ¿no? Básicamente por Costco que prestaría ese servicio, diríamos que tenemos un crecimiento importante porque las exportaciones de banano al Ecuador, el crecimiento de las mismas, la hemos enfocado al lejano oriente. Y creería yo que ahí hay una oportunidad bastante interesante en tiempo y costo también, ¿no? ¿Cómo pinta el 2025 para el banano? Mire, lo único cierto es que nada es cierto, Mariana. La verdad es que en la vida, Richard. Entonces, lo único cierto es que nada es cierto. Entonces, la verdad es que aparentemente comienza a normalizarse la parte de producción. Mejor que este año. O sea, podría ser que podríamos producir y exportar más banano, pero la verdad es que ya el clima es es de mucha incertidumbre. Pero creería que podría ser más o menos similar o algo mejor que este año, ¿no? ¿Qué actividades generan oportunidad de negocio, de trabajo? O sea, a ver, primero destacar que el banano es el único sector que produce y exporta a las 52 semanas del año. Y eso ha hecho que se dinamice mucho otros sectores. El 66% del movimiento portuario y naviero de exportación lo genera banano.
de la industria cartonera, lo que explicaban, entre el 85 y 90% de la facturación lo genera banano. Y de esto se desprende un sinnúmero de negocios, no solamente en la exportación, a nivel de producción, incluso en el marketing. Ya hay muchas cosas, digamos, temas de publicidad inherentes, temas de promoción, etc. O sea, hay muchas cosas en las que los jóvenes, y de hecho ya ahorita, Juan José, el tema generacional, usted ve, la mayoría de los que producen y exportan banano ya son jóvenes. Entonces, yo creo que brinda una oportunidad interesante para los diferentes proveedores de productos y servicios, y sobre todo a nivel tecnológico, a nivel de comercio digital. Yo creo que hay oportunidades muy, muy interesantes. Como usted bien lo destacaba en algún momento, incluso en el tema logístico, hay potenciales importantes de qué hacer, cómo mejorar, y sobre todo a nivel de venta, ¿no? Última pregunta por mi parte. Yo sé que igual el plátano verde pues no es lo mismo que el banano de exportación. Sin embargo, es muy importante destacar el valor del encadenamiento productivo y, por supuesto, los productos con valor agregado. Entonces, hoy en el mercado tenemos muchos productos de chips de patacón y eso que hace 10 años no estaban en el mercado, hoy son parte de nuestros hábitos de consumo. ¿Qué tanto de esa nueva industria local que también posiblemente o progresivamente irá exportando, consume la producción local? Es decir, ¿cuánto de eso que antes se pensaba que se iba directamente a exportación ya no se exporta, sino que se queda? A ver, yo creo que en el caso del banano es un tema más cultural. Fíjense ustedes, he dicho que en casa herrero, cuchillo a palo, ¿no? Que los mercados mundiales valoran y aprecian mucho en el caso del banano. Por ejemplo, Europa consume casi 13 kilos por persona al año, Estados Unidos 12.7. En el Ecuador no llegamos ni a 2.5. Pero pregúntanos cuánto comemos de chifle, o de verde, perdón. Comemos casi 47 kilos por persona al año. Entonces, es un tema más cultural. Y en el caso de valor agregado, en el caso de banano, la gente lo prefiere consumir el natural por su alto poder nutricional, sobre todo. Y yo te pregunto, si a tu nena, si tienes un niño chiquito, ¿tú prefieres darle una compota industrializada o al natural haciéndole una papilla? Entonces, eso es lo que la gente dice, ya seguro, me la como al natural. Por eso es que en el banano... Claro, porque no requiere ningún tipo de preparación, simplemente le quitas y te lo comes. Exactamente, claro. La gente prefiere comerlo al natural, así en fruta, pero no obstante, en el caso del plátano es diferente, porque la gente sí consume, sea natural o sea industrializado, etcétera. Hay un tema más cultural, pero el mundo... recuerda tú que del 100% de la producción de banano del Ecuador, el 95% se exporta. Entonces, y ese 5% que queda es parte para ciertas industrias, que sí las hay, pero es muy mínimo, y la diferencia pues queda pues para alimentos de ganado y otras cosas más. Pero, digamos, y parte del consumo interno también, ¿no? Richard, muchas gracias. Yo creo que es importante para la ciudadanía ver que un sector tan importante para la economía como el banano todavía presenta muchas oportunidades de empleo, de crecimiento, de desarrollo, de aplicaciones tecnológicas. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y enseguida volvemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV.
Estamos de regreso en La Letra Colorada con nuestro segmento de conclusiones. Quiero destacar alguna reflexión producto de la conversación con Richard Salazar esta noche, y es que un producto tan tradicional como el banano, como es nuestro querido guineo, que simplemente lo pelamos y lo comemos, sigue presentando dentro de lo tradicional que es un montón de oportunidades. El banano creció este año 1% a pesar de haber tenido problemas en la producción, y esa debe ser una bandera que tenemos que seguir impulsando como país, ya que nos representa y donde nos hemos especializado increíblemente bien, y claro, nadie pone en duda la calidad del banano ecuatoriano. Es importante destacar que el Ecuador es un país bananero. Un país bananero, y hay que estar orgullosos de ser un país bananero. Pero eso también demanda un desafío, que el desafío es mantener una inversión en tecnología. Hay que tener el valor agregado de las certificaciones y de la sostenibilidad, y no hay que descuidarse de la competencia en otros mercados. Entonces, definitivamente, para mantener nuestro liderazgo mundial, tenemos que ser competitivos. Y competitivos demanda flexibilidad en la comercialización, demanda productividad y demanda tecnología para tener un producto de primerísima calidad que sea exigido y demandado por el consumidor. Esperamos que el programa de esta noche haya sido de utilidad y por supuesto de actualización. Recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, @laletracolorada en Instagram, en YouTube y en TikTok, y que tengan una muy buena noche. Buenas noches.